¿Te ha pasado que has tardado semanas o meses tratando de resolver un problema para que al final sea el problema equivocado? Eso es porque no has identificado el problema correctamente desde el principio. En este video te explico cómo identificar problemas utilizando la herramienta 5W2H. Hola, soy Ángela de Clases, donde miramos claro en los procesos de negocio. Si eres analista o te interesa la gestión de procesos, suscríbete ya porque Clases es la caja de herramientas para entender y triunfar en esta área. Seguro que has escuchado hablar de esta técnica. ¿Qué es 5W2H? Pues se trata de un método simple usado para hacer preguntas acerca de un proceso o acerca de un problema, y lo que haces es que esta metodología pues te fuerza a considerar varios aspectos dentro de una misma situación. Se basa en 7 preguntas fundamentales que cubren los aspectos importantes. Se llama así 5WH porque corresponde a diferentes preguntas que están pues en inglés, ¿no? What, que quiere decir qué. Why, por qué. Where, dónde. When, cuándo. Who, quién. How, cómo. How much, cuánto. Esta técnica 5W2H no tiene un único inventor, pero su origen está vinculado a las metodologías de gestión de calidad y mejora de procesos desarrollados en Japón y en Estados Unidos. Se basa en los principios del método de las 5 W, ¿no? Las 5 primeras W, que proviene del periodismo y se usaba para estructurar la información en los reportajes y redactar artículos. Pero luego la industria de la gestión de la calidad lo adoptó y lo complementó también con las otras dos H, ¿no? How y how much, y después de esto se utiliza para mejora de procesos en empresas. Porque sí, para esto se utiliza esta técnica. ¿Para qué exactamente? Bueno, aquí este libro, Quality Toolbox, ¿no? Hay bastantes herramientas en este libro, lo recomiendo. Según Nancy R. Tack, que es la autora de este libro, sirve cuando analizamos un proceso en busca de oportunidades de mejora, cuando un problema está en stand-by o está identificado, pero debe ser definido mejor. También puede ser utilizada cuando estamos planeando un proyecto o los pasos de un proyecto, y también cuando estamos reevaluando un proyecto una vez sea completado, o cuando estamos escribiendo un reporte, una presentación. El enfoque que te voy a dar aquí y el que yo más he usado frecuentemente realmente es al momento de resolver un problema o definiendo una acción correctiva para un problema. No sé si saben lo que es esta CAPA, ¿no? Que es las acciones correctivas y preventivas, y esto por lo general se hace cuando se trabaja en calidad, con problemas recurrentes o incluso en el servicio al cliente, ¿no? Se utiliza mucho para definir estos problemas. Bueno, ¿cómo se usa? ¿Cómo yo la he más o menos aplicado y cómo recomiendo aplicarla? Pues depende para lo que tú estés usando la técnica. Si la estás usando para escribir un artículo, pues en ese caso puedes hacerla tú solo, te sientas y desglosas las diferentes preguntas. Pero si estás resolviendo un problema con esta técnica, pues frecuentemente lo vas a hacer con un grupo de personas. Reservas una sala o generas una reunión virtual e invitas a la gente a venir contigo por un corto tiempo, ¿no? 30 minutos, una hora, y pues ahí van a hablar sobre el problema en cuestión, ¿no? Asegúrate de que ellos saben exactamente cuál es el problema que se va a hablar, de qué es lo que se va a hablar en esa reunión y cuál es el problema que vamos a resolver. Una vez en esa reunión, entonces van respondiendo las preguntas una por una, y el analista, la persona que coordina esa reunión,
pues está facilitando, pues está también anotando, ¿no? Se puede hacer usando sticky notes o se puede hacer como un brainstorming, como una lluvia de ideas normal, como prefieras. Lo importante es que cada cual, de su punto de vista, del problema que están describiendo, ¿no? Entonces, en esa reunión van respondiendo una por una cada una de esas preguntas, no importa realmente en qué orden, ¿no? Puedes empezar con cualquiera. Yo suelo empezar con el qué, cómo y cuándo, pero realmente se contestan todas y realmente no importa el orden. Lo que sí es que tienes que ir anotándolas y al final hay que tratar que la gente quede de acuerdo en cuál es la definición de este problema, de manera que no vamos a resolver un problema que no es. Si de pronto no tienes la respuesta a una pregunta, pues hay que hacer un plan de cómo ir resolviendo esa pregunta. O sea, hay que ver a quién le vamos a preguntar, tenemos que anotar por ahí, hay que preguntar a este o a tal y hay que buscar la manera de resolver esas preguntas para continuar con la próxima parte, que es la resolución del problema. Y bien, y así tus preguntas y respuestas van a generar lo que es una primera definición de un problema que puedes documentar en un Excel, en formato texto, en un formato de tabla y lo puedes presentar luego a los stakeholders. Este método es excelente para empezar a resolver esos problemas que pasan en planta, en producción, problemas que queremos analizar, ¿no? De falta de ventas, de marketing, cualquier problema en realidad, ¿no? Este suele ser en general el primer paso antes de aplicar otras herramientas en la resolución de problemas. Vamos a ver un pequeño ejemplo para que nos quede claro. Por ejemplo, María es dueña de una startup que produce una app de gestión de tareas, ¿no? De estas task management, produce esa gestión de tareas para gestionar tareas, por ejemplo, en proyectos, ¿no? Y recién se reunió con su equipo porque están teniendo un problema. ¿Y cuál es este? Bueno, los usuarios le descargan el app, pero poca gente lo usa, poca gente usa el app luego de la primera semana. Entonces, para ellos eso representa un problema para sus ventas y es algo que ella ha notado y ella se reúne con su equipo, ¿no? Equipo de marketing, de tecnología, para que analicen eso y decide que quiere definirlo, ¿no? Y que quede documentado el problema. Entonces se sientan y empiezan. What? O sea, ¿qué sucede? ¿Cuál es el problema? La mayoría de los usuarios dejan de usar la app después de unos días, pero al definir what, ¿no? ¿Qué sucede? Resulta que una persona de su equipo dice, la mayoría de los nuevos usuarios dejan de usar la app después de unos días. Entonces sigue la siguiente pregunta, que es why. ¿Por qué? ¿Por qué esto ocurre? ¿Por qué esto es importante? Y determinan que los datos muestran que los usuarios no comprenden bien cómo aprovechar las funciones del app o la interfaz no guía bien a los usuarios. Y ahí lo plasman ahí y quién sabe si en una posible resolución de problemas, pues lo que sigue es hacer una encuesta a esos usuarios, ¿no? Pero por el momento lo plasman ahí. Y ahora se preguntan who, ¿no? ¿A quién afecta? ¿De quién se trata? Entonces, esto afecta a la startup porque pierde clientes potenciales y afecta también a los usuarios que no encuentran valor en esa app. Luego vamos con where, o sea, dónde ocurre, en qué fase les afecta. Bueno, pues principalmente en la fase inicial de uso, luego de que la descargan. When, lo que sigue es when, cuando sucede, pues entre el primer y el quinto día de uso según los datos de retención. Bueno, vemos que ellos mientras van documentando el problema, pues también van mirando los datos. Miraron datos de retención y ahí anotaron qué sucede cuándo, entre el primer y el quinto día de uso según sus datos, lo cual es un proceso bastante bueno de seguir, ¿no? Siempre con los datos. Procedemos al how, que es el cómo sucede. Entonces,
Ahí listan ellos, los usuarios se registran, prueban algunas funciones básicas, pero no interactúan con las herramientas clave, ¿no? Como la integración con el calendario, los recordatorios. Y ahí plasmaron su how, cómo sucede este problema, cómo los afecta, ese tipo de cosas. Luego tenemos how much, ¿no? ¿Cuánto nos está costando este problema? ¿Qué impacto tiene? Entonces, la tasa de retención es del 20% después de una semana, lo que significa que la empresa pierde el 80% de los nuevos usuarios y potenciales ingresos por suscripción. Entonces, ahí ya se ve que esto es un problema candidato a resolver, porque si pierden un 80% de los nuevos usuarios, ahí pues lo tienen puesto, ¿no? Lo tienen determinado. Entonces, ese fue el ejemplo de María y su equipo. Ya ellos tienen ahí una primera información que cualquiera puede leer y entender cuál es el problema exacto de lo que estamos resolviendo. ¿Por qué es útil utilizar esta herramienta para un analista de procesos? Bueno, pues es una herramienta bastante clave, sobre todo porque te permite claridad, ¿no? Hay claridad y está a la vista de todos que este proceso funciona de tal modo y no tenemos el problema porque nos está costando tanto, porque impacta a tal o a cual, ¿no? Hay un aspecto de claridad que genera entre todo el mundo en la empresa. Por otro lado, asegura que hay cosas que se pasarían por alto, ¿no? Se pasarían por alto de no anotarlos, ¿no? De no reunirnos en grupo y hacer esto juntos. Hay cosas que se pasan. Entonces, haciendo esto, nos aseguramos de que hay partes que no se quedan fuera. También está la parte de la estandarización. Esto nos permite tener una documentación de los problemas que van sucediendo y naturalmente de cómo los vamos resolviendo. Dentro de un mes ellos vuelven y se reúnen para hablar de lo mismo y si nadie anotó, nadie documentó, entonces nunca se va a resolver, es volver a empezar. Y por último, algo que me gusta mucho es que una persona nueva ingresa a la compañía y ve lo que hay escrito, entonces ya es algo que se comparte, ¿no? Está a la vista de todos. Un nuevo participante viene, un auditor viene y puede entender lo que sucede. Esta herramienta es especialmente útil si tú estás empezando a analizar un proceso, un problema, porque realmente te obliga a pensar en otros aspectos, ¿no? Yo hablo de esta herramienta en mi curso de gestión de procesos de negocio, un enfoque práctico, ¿no? La tocamos un poquito porque es un curso global de gestión de procesos, entonces no podemos ver todas las herramientas, pero me han hecho unas cuantas preguntas acerca de esta herramienta. Entonces, por aquí las tengo, ¿no? Tengo 4. Vamos a ver estas preguntas. Entonces, la primera es, ¿qué tan detallado debería ser mi análisis de cada una de las preguntas, ¿no? Y yo diría que esto depende de la complejidad de tu problema, esto depende de la voluntad de resolverlo, ¿no? De la urgencia de resolverlo. Yo diría que debería ser algo que se hace sin pensar en que sea exhaustivo, ¿no? La primera vez. Es una de las primeras etapas de resolución de problemas. Yo diría que hay que darle escribir, ¿no? Escribir lo que sabemos sin pensar tanto en qué tan detallado debería ser. Porque se supone que en el futuro, ¿no? En la segunda reunión, se van a sentar ahora a analizar causas raíz y van a usar otras técnicas. Así que, ¿qué tan detallado debería ser? Lo más que puedas, ¿no? Lo más que se pueda en esa primera sesión. A ver, tengo otra pregunta. ¿Puedo usar 5W2H para analizar un proceso ya existente o también ayuda a diseñar nuevos procesos? Pues 5W2H nos ayuda en ambos casos. Puedes analizar un proceso que ya existe o analizar un problema, una reclamación, una queja. Puedes usarlo utilizando 5W2H.
Pero también si van a diseñar un nuevo producto, si van a diseñar un nuevo proceso, pues, ¿por qué no? Es una buena técnica porque ahí vas a pensar qué se va a producir, cuánto, cómo, quién, y realmente pues te guía en las cosas que tienes que pensar para hacer un nuevo proceso. Así que sí se puede utilizar para las dos cosas. Aquí tengo otra pregunta. ¿Hay una manera más efectiva de representar la información obtenida en un análisis de 5W2H como un diagrama o una presentación? Pues yo diría que la información que tenemos en 5W2H realmente es una primera etapa para resolver un problema. Entonces, en el futuro tú vas a estar usando otros diagramas como son el diagrama de Ishikawa o Fishbone, el árbol de causas, los 5 porqués, y ahí es que vamos a empezar a ¿verdad? A buscar, a rasgar en cuál es la causa raíz. Así que yo diría que el mejor formato para presentarlo para mí es una tabla, ¿no? Una tabla en un documento Excel o en un documento Word. Tú presentas esa tabla y para mí yo pienso que es bastante bien. También sin tabla, solo texto. Es un formato que se presta para lo que hace la herramienta, que es comunicar, sintetizar la esencia de un problema. Para mí esa es la mejor manera. Y pues tenemos una última pregunta. ¿Qué pasa si diferentes miembros del equipo tienen respuestas contradictorias en el análisis 5W2H? Si varias personas tienen respuestas contradictorias mientras hacemos el diagrama, eso es algo súper bueno porque nos dice que hicimos bien en reunir estas personas, en reunir este grupo de personas para tener esta conversación. Eso denota que si tú no usas 5W2H, vas a perder muchísimo tiempo luego, muchísimo tiempo resolviendo un problema que una parte piensa que es de una manera y otra parte piensa que es de otra. Así que eso es bastante bueno y lo que hay que hacer es con las personas, ¿no? Definir si es que hay dos problemas diferentes, si es que hay dos visiones diferentes, y siempre podemos recopilar esa información y hacer que eso, ¿no? Hacerle llegar esa información a un superior, a un jefe, a un director de área, para que nos indique qué podemos hacer con eso, ¿no? En ese caso, tú anotas las dos partes, así se sabe que no están pensando, o sea, no es el mismo problema, no hay las mismas visiones, y entonces elegimos luego cuál es el problema, cuál de esos dos o tres problemas, cuál de esos es que vamos a tratar. Pero si eso sucede, es excelente porque entonces ganamos tiempo, ganamos tiempo. A ver si tengo otras preguntas que me anoté. Pues no, esas eran todas, y pues nada, te quiero agradecer por estar aquí. Si te ha gustado este video, dale like, compártelo a tu amigo, a tu amiga interesada en la gestión de procesos. Suscríbete a este canal, siempre hablamos de temas relacionados así con gestión de procesos, con calidad, transformación digital y en definitiva temas de interés para analistas de proceso, y no para todo analista de proceso, para analistas de proceso que son modernos, que quieren resolver, quieren comprender, que no están en jergas, en problemas, ¿no? Para analistas de proceso que quieren buscar, ¿no? Las causas raíz y resolver. Pues nada, puedes seguirnos también en Instagram, hacemos infografías súper chulas y quería invitarte también, aprovecho, si quieres aprender más acerca de gestión de procesos de negocio, eres nuevo en esto, nueva en esto, tenemos un curso introductorio gratuito en glasesprocesos.com. Puedes ir a verlo, está súper chulo, tiene juegos, está súper interactivo y te va a dar las bases de lo que es la gestión de procesos de negocio, y creo que puedes durar haciéndolo 2 horitas y tenemos certificado. Si te interesa aprender sobre BPMN, esta notación que todos los analistas de procesos cool y modernos estamos utilizando para modelar procesos,
Estoy preparando un curso súper completo que te va a llevar de 0 a 100, con muchos ejercicios y con mi soporte para responder tus preguntas durante el curso. Estará disponible ya casi muy pronto. Costará alrededor de $95 en su precio de lanzamiento. Si te interesa esto, apúntate en la lista de espera que te dejo acá y así podrás disfrutar de informaciones y de un descuento interesante para que participes en este curso. Aprende BPMN, apréndelo porque hay muchas oportunidades con esto. Y nada, déjame tus comentarios. ¿Has usado 5W2H? ¿En qué te ha ayudado? ¿Cómo te ha servido? Déjamelo en los comentarios y te estaré leyendo. Y hasta pronto. Adiós.